A ver, yo voy a situarme en un plano más bien conceptual y lo que me gustaría es tratar de tender un puente entre el análisis del profesor Passer y la discusión contingente en Chile. Eventualmente ofrecer una interpretación que dé algunas luces sobre la redefinición del sistema de educación superior chileno y en particular la red estatal de universidades. Creo que hay como dos ideas centrales que nos pueden servir en esta reflexión. Eh, y tomo la invitación de Harald a que esta reflexión sea lo más compleja posible en la definición de los fundamentos de esta redefinición en los meses que vienen. En primer lugar está el tema de esta idea, que yo creo que es muy importante tener en cuenta, que no tiende a explicitarse lo suficiente de que la educación superior forma parte de una disputa política más extensa, más extendida en la sociedad. Voy a profundizar un poquito en esta idea, pero creo que es central este tema en la presentación de Brian. Y la otra idea que creo que es importante, como pregunta, el profesor Passer propone algunas respuestas, pero creo que como pregunta es absolutamente fundamental, especialmente en el contexto de estas charlas, es cuál es la especificidad de la educación superior estatal. ¿Qué es lo distinto que puede aportar la educación estatal respecto, por ejemplo, de organizaciones privadas que provean educación superior? Voy a tratar de empujar tres ideas. La primera es la idea que una parte central de la disputa política que hay en Chile respecto del tema de educación superior tiene que ver con en qué consiste la función pública de la educación superior. Y creo que, aunque suena como algo abstracto y es algo que está muy presente en la presentación de Brian, es literalmente lo que se está discutiendo en el Congreso ahora. El segundo punto que quiero hacer tiene que ver con que la definición de prioridades y el tipo de bienes que tiene que producir la educación pública no puede despegarse y va de la mano de la discusión sobre el tipo de desarrollo que tiene que tener el país. Y por lo tanto la definición del sistema de educación superior de alguna forma tiene que tener en mente una visión sobre el modelo o el tipo de desarrollo que queremos para el país. Y el tercer punto que quiero hacer dice relación con, especialmente con el rol del Estado, que es un aspecto particular del desarrollo, y que creo que es especialmente importante para la educación superior pública o estatal. Y en el fondo es básicamente tratar de plantear que la educación superior estatal de alguna forma tiene que ir de la mano con cuál es el proyecto de Estado o el rol del Estado en este modelo de desarrollo. Esas son las tres ideas que me gustaría discutir en algún grado de profundidad y eventualmente podemos tratar de bajarlo a un nivel más concreto, que es un poco lo que nos está planteando también Harald. Lo primero, a mí me parece central esta idea de que el sistema de educación superior es una arena que se construye políticamente y en donde el Estado juega un rol central en esta disputa, porque financia, porque certifica, porque regula y porque en definitiva determina cuál es el mix de instituciones o el tipo de organizaciones que van a estar proveyendo educación superior. Y en principio lo central es que distintos tipos de organizaciones, privadas con fines de lucro, sin fines de lucro, congregacionales, no congregacionales, en principio van a proveer en principio un distinto mix de prioridades o de bienes públicos o de bienes privados asociados a esa educación. Y por eso que importa, y por eso que esa es una discusión tan política y cruzada por intereses e ideologías. Eh, yo valoro muchísimo el esfuerzo que hizo Harald de tratar de situar el debate de la educación superior chilena en un contexto comparado e histórico. Pero me parece que es absolutamente indispensable cuando uno piensa en esta dimensión política entender cuáles son los determinantes políticos que nos tienen en esta situación. Y el caso chileno, de alguna forma, tiene cierto dramatismo porque uno asocia buena parte de lo que es el sistema actual a básicamente la reforma radical durante la dictadura. Y esa reforma radical pasaba, entre otras cosas, por el control de la dictadura de las universidades y tenía además una segunda componente que
que de alguna manera era sincrónica, ¿no? Que es con un giro ideológico a nivel más global, que es lo que alguna gente denomina la hegemonía o el momento neoliberal, que de alguna forma se plasma de manera muy central en todas las reformas educativas del gobierno de Pinochet a comienzos de los 80. No quiero meterme demasiado en cuáles son esas características, tal vez en forma muy breve. Hay varios puntos, pero hay una reestructuración completa de la educación superior, una orientación al mercado, una balcanización de la Universidad de Chile y las universidades estatales, una intervención directa de las universidades, el surgimiento de decenas de universidades privadas, bajísima regulación que redunda, entre otras cosas, en una heterogeneidad enorme entre el tipo de instituciones, las calidades que ofrecen, la complejidad, etcétera. Hay una cosa distinta en la educación superior que en la escolar, que es que efectivamente en la educación superior se mantiene el hecho de que las instituciones universitarias tienen que ser sin fines de lucro, pero sabemos que hay muchas formas y han habido muchas formas históricamente de canalizar ese lucro a través de venta de servicios y otras cosas, así que eso está bastante en tela de juicio. Y después tenemos una expansión enorme, ¿verdad? Asociada, que es lo que mencionaba Harald con gran énfasis, ¿verdad? Y que se asocia con una expansión también del financiamiento privado a la educación, en particular de los hogares, en buena medida, y en esto es totalmente paralelo a lo que ocurre en parte en Estados Unidos, al tema del surgimiento de créditos y la carga sobre las familias, que es parte importante también de la discusión política actual. ¿Por qué creo que es importante situar el tema de la discusión de educación superior en el contexto político? Porque de alguna forma yo estoy de acuerdo con Harald que hay un continuo posiblemente de modelos y modalidades de sistemas de educación, pero la verdad es que el sistema chileno está en un polo, o por lo menos estuvo en un polo. Y por eso es relevante el tema de los polos, porque estamos en un polo o algo similar, digamos. Puede ser, esto estoy exagerando un poco, las cosas han ido cambiando un poco en el tiempo, pero esa es un poco la... Y lo segundo es que durante la transición, ¿verdad? La opción de esta expansión de matrículas estuvo también absorbida por universidades privadas. Y yo creo que también allí, implícita o explícitamente, hay una decisión política. No ha sido necesariamente así históricamente en otros lugares. El ejemplo de Estados Unidos con los community college es un ejemplo en donde buena parte de la expansión se produjo a partir de una expansión de matrícula pública de college que efectivamente tenían una misión más bien de enseñanza, no necesariamente compleja. Entonces creo que es importante situar el tema en lo político. Y hoy día la redefinición o reestructuración del sistema de educación superior chilena también forma parte de un debate político más extenso, ¿verdad? Las movilizaciones del 2011 son las mayores movilizaciones que ha tenido el país en 25 años. Hay un contexto internacional en donde ha empezado a cuestionarse el paradigma neoliberal por múltiples razones. Y por lo tanto es importante también entender ese contexto. No solamente porque, por ejemplo, puede haber gente que quiere empujar la agenda hacia otro polo, sino porque también hay que entender los riesgos asociados a el hecho de que este debate se esté dando en un contexto políticamente cargado. Y quiero entonces terminar esta primera nota sobre la importancia de considerar la educación superior como parte de una arena que se construye políticamente, que también enfatiza el profesor Pusser, con dos riesgos asociados por una parte a la violencia y la falta de legitimidad con que se impuso buena parte del sistema actual, y que siento que son riesgos que también están asociados a otras reformas. El primer riesgo, y aquí estoy completamente de acuerdo con Harald sobre la importancia de hacerse las preguntas correctas, es lo que de alguna forma uno podría denominar la pulsión nostálgica, ¿verdad? Hay una sensación, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile, una universidad estatal, que está íntimamente ligada a la construcción del Estado Nacional, no solo del Estado Nacional en términos de sus instituciones, del Código Civil, de su legalidad, de la construcción jurídica del Estado, sino que también de las empresas públicas, la electrificación, que después se privatizaron, también en buena medida se hicieron bajo el alero de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, etcétera. Entonces, lo mismo uno podría decir respecto de otras universidades públicas, el rol que jugó, por ejemplo, en la educación técnica, en su momento la Universidad Técnica, que después pasó a ser la Universidad de Santiago, también es otro ejemplo de construcción de nación a partir de la universidad. Entonces hay una nostalgia que uno dice, mire, esto se interrumpió en un determinado momento y tal vez uno podría plantear como alternativa, querríamos volver a este estado anterior. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado y hacerse la pregunta correcta y de
es cierto, creo yo, que el Estado tiene que jugar un rol mayor en el sistema de educación superior, pero la pregunta central es ¿cuál es el sistema de educación superior que queremos en 20 años? En ese sentido creo que la pregunta que hace Harald, estoy de acuerdo con que esa es una pregunta adecuada. Hay un segundo riesgo que va en la dirección opuesta, y es el hecho de que el sistema de educación superior lleva funcionando tanto tiempo como un mercado. Efectivamente es mucho más complejo que un mercado, pero está tan mercantilizado en Chile, yo creo que en eso Harald podría tener alguna aprensión, pero yo creo que eso es bastante cierto, que es posible que esté naturalizado. Entonces hay un riesgo de que ya tanto en los usuarios del sistema como en las propias élites exista una naturalización de la visión de la educación superior como algo como un mercado. Y puede ser que ni siquiera nos demos cuenta de eso. Y ese es otro riesgo, que nos impide de alguna forma pensar cómo salir de un cierto statu quo. Entonces, son un par de riesgos que quería mencionar. Yo creo que es importante situar la historia, la discusión de educación superior también en el contexto político de la historia más reciente. El segundo punto que quiero hacer tiene que ver con esta idea de que yo percibo que la disputa política en educación superior hoy tiene mucho que ver con la definición de cuál es la función pública de la educación. Hablamos, ¿verdad?, hasta el 26 de diciembre sobre el tema de gratuidad y vamos a seguir hablando del tema de gratuidad, y el tema del financiamiento es un tema que ha gatillado buena parte de los titulares de prensa. Pero el tema del financiamiento, evidentemente, que está asociado con la discusión sobre la regulación, sobre la función pública. En otras palabras, ¿qué justifica que el Estado financie ciertas instituciones de educación superior? Se justifica que financie de manera diferenciada, no neutral, a instituciones que son distintas. ¿Cuáles serían los criterios que justificarían un financiamiento diferenciado? Entonces subyace aquí la idea que el profesor Passer enfatiza de que instituciones distintas pueden enfatizar distintas prioridades en educación y que hay instituciones que pueden proveer más o menos bienes públicos, que esa sería la justificación, ¿verdad?, desde el punto de vista del Estado para financiarlas. Y si existe esta heterogeneidad, bueno, entonces ¿por qué no financiarla de manera heterogénea? Esto, por supuesto, es una discusión esencial de alguna forma para las universidades estatales. Porque si es que hay algo que distingue en su especificidad a las universidades estatales, tiene que venir de esto. Tiene que venir de alguna forma de que las universidades estatales tienen una cierta capacidad de garantizar provisión de derechos y bienes públicos esenciales que tal vez otras universidades que pueden proveer también alguna cantidad de bienes públicos no hacen de la misma manera o no permiten garantizarse de la misma manera. Entonces yo creo que más allá de que estoy de acuerdo con la idea de que es importante aterrizar estas discusiones, yo creo que por desgracia buena parte de este debate sobre la función pública de la universidad o de la educación superior ha estado dominada por consignas. Estoy de acuerdo con Harald que ha sido muy liviana y creo que es importante darse un permiso para pensarla un poquito más a fondo. Y no es fácil pensar más a fondo cuando uno se pone a pensar este tema. Yo quiero simplemente enfatizar que esto suena abstracto, pero es bien concreto. La pregunta es si es que hay una universidad que, por ejemplo, de alguna forma no es pluralista, ¿tendría que recibir los mismos fondos que una universidad que es pluralista o no? Eso es lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Tiene que ver con si existe un régimen de lo público que me permita justificar el financiamiento para universidades que son del Estado o no son del Estado. Entonces, esto es bien abstracto, pero yo creo que hay que hacer esa reflexión. Y mi sensación, esto es parte también de lo que ha reflexionado el profesor Passer en otros trabajos, es que el concepto de bien público, de interés común, de interés público, es un concepto fuertemente debatido, es altamente político, cambiante en el tiempo, y no existe gran claridad con respecto a qué significa de entrada. Yo siempre pido disculpas porque soy economista, pero voy a hacer una reflexión que incluso en economía, que es una disciplina que tiende a pauperizar muchísimo la realidad, tampoco es fácil de definir un bien público. Habitualmente, desde la tradición de Samuelson, premio Nobel en Economía, la definición de bien público simula ser una definición tecnológica en economía. Un bien es un bien público si satisface dos propiedades que parecen como tecnológicas. La primera propiedad es que sea no excluible,
Eso significa que esencialmente no puedo excluir a la gente del uso de ese bien. Entonces, por ejemplo, la gente dice, claro, yo no puedo excluir a alguien de que reciba la luz de la calle, ¿no? No puedo decir y ese es como un ejemplo típico, pero la verdad es que es un concepto que no es tecnológico. Yo puedo prohibir que alguien ande por una calle si le cobro plata y lo esfuerzo a andar por la calle cobrando, y también puedo permitir que por la misma calle circule la persona libremente. La definición de no exclusión, que es una de estas dimensiones, es una definición jurídico-política que cambia en el tiempo y en el espacio, así que también es compleja, porque también es una definición política. Una segunda noción, que es el segundo concepto que define el bien público en economía, dice relación con la no rivalidad del bien. Y eso no se entiende tampoco mucho, es básicamente que si alguien usa el bien, eso no reduce la disponibilidad del bien para los demás, eso casi no se satisface con nada. Pero una noción un poquito más inteligente de eso es que esencialmente es un bien que produce externalidades positivas, directas sobre otras personas, que no pueden ser capturadas directamente por los precios, entre otras cosas. Y yo creo que hago esta disquisición conceptual porque de alguna forma creo que tenemos que hacer una invitación a pensar, bueno, ¿cuáles son las externalidades positivas, las dimensiones de bien público que tiene efectivamente la educación superior? Y esto ya nos permite pensar un poquito más. Hay varias que son históricas, ¿verdad? Tienen que ver con la ciudadanía, la participación, que son no económicas, ¿verdad? Que en la tradición griega y hasta hace poco son consideradas por muchos como la función principal de la educación superior: generar civilidad, compromiso cívico, diálogo democrático, capital social. Hay una componente productiva, ¿verdad?, asociada a la educación superior, que evidentemente que tiene un retorno privado. Yo me educo y hay un premio por educación que se refleja en mi salario. Y esa es la parte que se tiende a enfatizar en una versión más mercantil de la educación. Si usted recibe este beneficio privado, bueno, pague por este beneficio. Pero, por supuesto, también hay externalidades productivas. Que los demás se eduquen me hacen más productivo a mí. Es una externalidad muy fuerte. El conocimiento que se produce nuevo es un conocimiento no excluible que genera una enorme cantidad de externalidades potencialmente en todos los ámbitos, en muchos ámbitos de la economía. Entonces, también hay una enorme cantidad de externalidades productivas. Hay temas valóricos que también uno lo puede desde una perspectiva económica interpretar como externalidades. Las universidades o la educación superior, y en particular la red estatal, tiene que jugar un rol en promover cierto tipo de valores, ¿verdad? No discriminación, acceso, movilidad social. En fin, entonces hay un montón de elementos que definen la función pública de la universidad. Si yo tuviera que definirla en una síntesis, tiene que ver con ciudadanía, y eso involucra un montón de dimensiones, con las capacidades, la construcción de capacidades del Estado, el conocimiento nuevo, la generación o el apoyo a la promoción de mercados justos y productivos, la ciudadanía social, igualdad de oportunidades, ejercicio de derechos, y, como bien manifiesta el profesor Passer, la universidad como esfera pública. Entonces la pregunta es, yo les di mi visión sobre lo que yo creo que podría ser una definición más o menos coherente de la función pública de la universidad. La pregunta que se está haciendo la legislación y el proceso legislativo actual sobre la regulación universitaria es si es que, creo yo, la que debiera hacerse es posible definir a partir de ciertos principios relativamente claros cuáles son los elementos institucionales que permiten la producción de estas funciones públicas o que permiten distinguir entre instituciones que proveen más de un bien público o menos de un bien público, y por lo tanto que podrían justificar que hay ciertas instituciones que reciben financiamiento, otras que reciben menos financiamiento y otras que no reciben financiamiento. Ahora quiero pasar a la última parte de este análisis más bien conceptual, que dice relación con la idea de que la educación superior y la pregunta sobre el futuro de la universidad es, en la práctica, no puede ir despegada de la pregunta sobre el futuro de la sociedad y en particular sobre el futuro del desarrollo chileno. La crítica al modelo neoliberal de educación pública básicamente se basa en esta idea de que las universidades están muy giradas hacia lo externo y lo externo significa el mercado. Yo no sé si esa crítica es justa. Lo que sí creo es que la noción de desarrollo desde una perspectiva neoliberal es algo que estamos dando por superado y que la orientación de la universidad tiene que estar
dada hacia una versión o una noción mucho más rica y más compleja de desarrollo. Para empezar, desarrollo en un sentido integral, que no solamente es desarrollo económico, sino que es desarrollo humano, que contiene una componente social, política, nociones de bienestar multidimensional, que involucra considerar la participación de la ciudadanía, etc. Y entonces, bueno, si es que yo pienso que la universidad tiene que estar orientada no necesariamente al mercado, pero sí a una noción de desarrollo integral, no importa lo económico, por cierto, pero también está lo social, lo político, etcétera. Bueno, eso me permite pensar también en una universidad distinta, que no solamente está orientada a las necesidades del mercado, productivas, por ejemplo, sino que, o la competencia con otras universidades, sino que también puede pensar en proyectos nacionales, en el desarrollo de la nación. El segundo tema que tiene que ver con esta historia del nuevo modelo de desarrollo y que de alguna forma es un giro desde el modelo neoliberal, y termino con esto, tiene que ver con el rol del Estado. Y yo creo que, bueno, aquí vamos a tener visiones distintas, pero yo creo que si hay algo que caracteriza el momento neoliberal es esencialmente esta idea de un Estado mínimo que, en mi opinión, llega al punto de la negligencia. Es un Estado mínimo porque no da ni siquiera los bienes públicos necesarios para que se produzca eficientemente económicamente. Pero además se refleja de manera muy clara en la educación. Hay un abandono del Estado de la educación pública. Hay un gasto en investigación y desarrollo que el presidente Lagos prometió duplicar y que 10 años después el presidente Piñera prometió duplicar y no duplicó tampoco. Está ahí mismo. Por suerte, hoy día hay señales un poquito distintas, ¿verdad? Supimos esta mañana sobre la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esperemos que eso haga alguna diferencia. Pero el punto central es que sabemos que el mercado no va a resolver los grandes problemas que tiene la humanidad hoy. No va a resolver el problema del calentamiento global, no va a resolver el problema de la paz social y la estabilidad de la democracia, no va a resolver el problema de la desigualdad, no va a resolver el problema de la cura contra el cáncer, no va a resolver el problema de la innovación ni la diversificación productiva. Y entonces el Estado tiene que jugar un rol distinto. Yo pienso que no necesariamente un rol que ahogue al sector privado, ni mucho menos, ni siquiera estatista, pero un rol distinto, mucho más dinámico, lo que Mariana Mazzucato, que está en el Congreso del Futuro en Santiago, llama el Estado emprendedor, que es un Estado que puede planificar estratégicamente, dinámico, que articula, que coordina, que coopera con la sociedad civil y con el sector privado, que fortalece la democracia. Y la pregunta es, ¿qué rol juega la red de universidades públicas en particular en, básicamente, generar o dinamizar ese cambio en el rol del Estado? ¿Cómo le entrega, por ejemplo, la red de universidades estatales capacidades al Estado que le permitan efectivamente ejercer ese rol distinto que está llamado a jugar para resolver los grandes problemas de la sociedad, tanto en Chile como a nivel más global? Yo no me imagino a la Universidad de Chile no apoyando, por ejemplo, la implementación de un fortalecimiento de la educación pública en el marco de las reformas. Tampoco me imagino a una Universidad de Chile y a universidades estatales, por extensión, que no participan de resolver los grandes problemas del país en salud, como por ejemplo resolver el déficit de especialistas. No me imagino a una Universidad de Chile que no está conectada con el problema del agua. No me imagino a una Universidad de Chile que no está conectada con el problema constitucional. No me imagino tampoco una Universidad de Chile que no juega ningún rol en el tema de innovación, diversificación productiva. No me imagino una red de universidades estatales que no está conectada con el problema de la descentralización. Y por lo tanto, en definitiva, siento que es muy importante que cuando uno está pensando en la reestructuración de la educación superior, esa red estatal, la educación superior en general, pero la red estatal tiene que estar vinculada a las necesidades y el desarrollo del país, y también a la pregunta de cuál es el tipo de Estado que requiere el desarrollo chileno. Así que voy a parar ahí, pero esencialmente creo que eso es un tema central para pensar en este foro más adelante.